Avanza Nacional, se mete el centro, atropella Fleitas. ¡Gol! 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 De Nacional Fleitas. David Fleitas, el hombre del rodete, el hombre de la coleta, el 9 que tiene el equipo tricolor, atropellando allí entre los centrales dubitativos de Guaraní. Ganó muy bien la línea el futbolista Leo Villagra, metió el centro de la muerte para que se confundan el arquero y los centrales. Señoras y señores, a los 2 minutos del segundo tiempo golpea el tricolor y de visitante, sí señor, aquí en el Rogelio Silvino Olivieres, gracias al sanlorenzano David Fleitas, que comienza el año siendo titular y comienza el año con un golcito a los 3 del segundo tiempo. Guaraní 0, Nacional 1. Y de entrada nomás sorprende Nacional con esta jugada que se inicia del sector izquierdo por Villagra, parecía un centro más, pero pasó por todos. Error de Miguel Benítez, error conceptual, debía haber dejado pasar esa pelota o intentar sacar al córner. En su afán por controlar esa pelota no hizo otra cosa que entregársela a Fleitas, que también sorprendido puso la pierna para empujar suspenso ahí suavemente esa pelota, iba traspasando la línea de meta para convertirse en el primer gol del partido. Tiro libre que favorece a Guaraní, el envío vendrá, el puente aéreo viene de Maciel. Florentín ganando en las alturas. Qué buen centro metió el pibe Maciel. El señor comentarista lo dijo. Muy buenas sensaciones dejó en el primer tiempo. Había arrancado el segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo con un remate desde fuera del área y ahora mete un centro de primera, un centro de novela. Ganó en las alturas el 7. José Florentín pone la testa y a los 5 del segundo tiempo empata el Indio, empata Guaraní. Puño cerrado, agitando los brazos el técnico Costas. Señoras y señores, ahora el tema es diferente. Guaraní 1, Nacional 1. Y se juntaron los dos mejores jugadores de Guaraní en el partido. El chico Maciel se encargó del tiro libre. Y cuánto depende de la ejecución para que se aproveche este tipo de jugadas. El centro fue perfecto. La rosca que se iba hacia el punto penal. Ahí apareció José Florentín, que simplemente tuvo que poner la cabeza y darle dirección a esa pelota para descolocar a Rojas y empatar rápidamente el partido. Autorizar el árbitro, no pasa nada, finalmente penal para Guaraní. Está Servio, el arquero del Indio, toma carrera vestido de azul, va Servio. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Gaspar Servio, el argentino, señores. Cuando creíamos que iba a ser como todos los arqueros, que iba a meter un derechazo, que iba a fusilar, que le iba a romper el arco al Kili, definió como el hombre que tiene tatuado en la pierna zurda, claro, con la pierna derecha, definió como el Diego, allí descolocando al arquero Kili Rojas, que se tiró completamente a su palo izquierdo. La pelota se mete derechito en su palo derecho a los 10 del segundo tiempo. Arrancamos bien el segundo tiempo, 2 para Guaraní, 1 para Nacional. Y se fue el penalero Cristian Javier Báez, pero qué importa, dice Servio, que definió de muy buena manera, con mucha jerarquía, con mucha calidad, con mucha serenidad. Colocó esa pelota junto al poste derecho de Rojas, que se arrojó
hacia la izquierda. Reclamábamos emociones en el primer tiempo y en apenas 10 minutos del segundo tiempo ya llevamos 3 goles, un penal, muchas emociones en el arranque de este segundo tiempo. Y va Riveros y el centro, arriba de cabeza, el arquero viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Leo Villagra apareciendo en el área, el genocida en el área rival, aparece el 25, qué buen centro del mundialista, aparece este goleador, este animal, metiendo la testa, metiendo la frente completamente sobre la bola de cuero. Servio puede hacer solamente un poco, pero el rebote le queda a él. Y otra vez Villagra de zurda, señores, a los 23 del segundo tiempo, empata Nacional. Qué buen segundo tiempo estamos metiendo ahora por Villagra, empata el tricolor, empata el conjunto albo, 2 para Guaraní, 2 para Nacional. Y qué rápido Nacional logra el empate y saca a relucir la ventaja numérica que tiene en cancha, toda la experiencia, la jerarquía de Cristian Riveros para levantar la cabeza y meter ese centro preciso para que Leo Villagra gane primero de cabeza, aplique el testazo, desvía medias Servio y ahí le queda nuevamente servida la pelota a Villagra, que anticipa su marcador y remata potente para empatar el partido.